Egunon guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik mugikortasun elektrikoari buruzko jardunaldi honetan. Aunque quizá no haga falta, nos gustaría empezar destacando la importancia que los vehículos eléctricos están adquiriendo y van a adquirir en los próximos años. Las tensiones medioambientales derivadas del cambio climático, las tensiones de precios debido a la escasez de recursos y las tensiones geopolíticas que estamos sufriendo este año en Europa dejan claro que es necesario avanzar en la sustitución de los combustibles fósiles por renovables. Para llevar estas energías renovables al sector de la movilidad, la electricidad es un vector energético clave y el desarrollo tecnológico y el normativo están impulsando este cambio. En este marco, las administraciones públicas vascas están obligadas a comprar vehículos que empleen energías alternativas y a poner puntos de recarga en determinadas zonas de aparcamiento. Lo que nos gustaría es que al final de esta jornada, de esta hora y media, los técnicos y responsables municipales que nos acompañáis hoy tengáis una idea más clara sobre qué criterios aplicar en la compra de vehículos eléctricos y en la instalación de puntos de recarga. Bueno, si tenéis preguntas podéis hacerlos a través de donde pone preguntas y respuestas en vuestra pantalla y trataremos de contestarlas al final de la jornada. Galderarik baduzue, galdetu dezakezu txaten bidez, eta amaieran saiatuko gara guztiak erantzuten. Bien, nuestra primera ponente esta mañana es Mónica Díaz, ingeniera industrial, trabaja en el Ente Vasco de la Energía desde hace 16 años. Mónica es experta en movilidad sostenible en general y en movilidad eléctrica en particular. Mónica va a impartir una ponencia que se titula 25 preguntas frecuentes sobre movilidad eléctrica, enfocada tanto al vehículo eléctrico como a las infraestructuras de recarga, y resumirá las ayudas vigentes gestionadas desde el EVE en materia de movilidad eléctrica. Ahora era Mónica. Kaixo, egunon. Bueno, sin más dilación, que Álvaro ha presentado ya perfectamente esta jornada, voy a compartir la pantalla. A ver, un segundito, que esta no es la que queremos mostrar. En primer lugar, vamos a por las 25 preguntas frecuentes primero, que las ayudas las vamos a dejar para el final. Vale, ahora sí. Bien. Si no me dice nadie lo contrario, ahora tenéis que estar viendo en vuestra pantalla el coche eléctrico, 25 preguntas frecuentes y las respuestas. El objetivo de esta presentación es explicar de una manera sencilla para que lo entienda todo el mundo, tanto los técnicos y las técnicas municipales o cualquier persona que esté atendiendo a esta jornada, como la ciudadanía que os pueda preguntar las preguntas, las consultas más habituales sobre la movilidad eléctrica. Entonces vamos a hacer un repaso sobre los temas más habituales que nos suelen a nosotros preguntar tanto en las jornadas o en las charlas que hemos dado a lo largo de los últimos años como en las consultas que nos suelen realizar pues, a través de los distintos canales de comunicación que tenemos, pues nuestro formulario a través de la web, por teléfono, por correo electrónico o incluso en la oficina, que ahora ya empezamos a recibir gente de nuevo. Bien, vamos a ver en principio qué diferencias hay entre un híbrido enchufable, un extensor de rango o un eléctrico puro, porque a veces cuando se habla de vehículo eléctrico metemos en el mismo saco, por ejemplo, un coche híbrido o no entendemos qué es un extensor de rango, autonomía ampliada, ¿vale? Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre estos cuatro. Para empezar, un vehículo eléctrico se tiene que poder enchufar. De acuerdo a la directiva europea, es un vehículo que obtiene la electricidad de una fuente externa. Por lo tanto, descartamos como vehículo eléctrico un vehículo híbrido que no se enchufa, porque el híbrido que no se enchufa genera la electricidad de manera interna, ¿de acuerdo? Dentro de los vehículos eléctricos tenemos tres tipos. El híbrido enchufable, que es un 2x1, es el que tiene un motor eléctrico y una batería grande y tiene un motor de combustión
y el depósito de gasoil o gasolina en general, ¿vale? Entonces, ese 2x1 lo que hace es que funciona con electricidad y cuando se acaba esa electricidad de la batería pasa a alimentarse con, bueno, pues con el gasoil o la gasolina y empieza a funcionar el motor de combustión. Normalmente se puede habilitar una gestión interna de energía de manera que el coche cambia de un modo de conducción a otro en función de la mejora energética. También el usuario o la usuaria puede darle a que conduzca todo el tiempo, a que funcione en modo eléctrico. Por ejemplo, si está en un municipio donde hay una restricción y solo puede circular en modo eléctrico, esto se podría también hacer. Son vehículos que tienen una autonomía menor que un vehículo eléctrico puro porque la batería que contiene la electricidad es más pequeña y estas autonomías suelen rondar entre los 40 a los 50 kilómetros aproximadamente. ¿Qué es un extensor de rango o de autonomía extendida o ampliada? Que son un poco todos los nombres y apellidos que se suelen utilizar. Bueno, pues es un vehículo eléctrico, porque en este caso también se enchufa y que incorpora un pequeño motor de combustión, pero que no funciona para traccionar las ruedas. Este motor de combustión sirve para recargar las baterías, hace una especie de función de grupo electrógeno. De manera que la tracción, la propulsión del coche siempre es en modo eléctrico. ¿De acuerdo? Y entonces la recarga de la batería se puede hacer a través del enchufe de la red eléctrica externa o a través de este motor de combustión que entra en funcionamiento cuando se acaba la electricidad en la batería. La autonomía es también menor que en el caso de los vehículos eléctricos puros, también suele rondar los 50 kilómetros y son unos modelos de vehículos en los que hay menor cantidad, ¿vale? La oferta de vehículos híbridos enchufables y de eléctricos puros es muchísimo mayor que la de eléctricos de autonomía extendida. Y finalmente tenemos la joyita de la corona, el vehículo eléctrico puro, vehículo eléctrico de batería o vehículo 100% eléctrico, que son todos los nombres con los que se suele conocer. Fácil, pues un vehículo que funciona con un motor eléctrico alimentado por una batería y que se recarga a través de la red eléctrica exterior. Vale, vistas las diferencias, aquí tenéis un pequeño resumen donde vemos los datos que os acabo de comentar y las etiquetas actuales que tiene la DGT para cada una de estas tecnologías. Cabe destacar que en el caso del híbrido enchufable solo tendrá la etiqueta 0 en el caso de que tenga una autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros. Si la autonomía es menor de 40 kilómetros, le correspondería la etiqueta ECO. Vale, una pregunta muy típica de la ciudadanía suele ser si el vehículo eléctrico corre o si es potente. ¿Vale? O sea, yo creo que a día de hoy ya esta idea de que el coche eléctrico es un coche urbanita, que es pequeño y que igual no te sube una cuesta, yo creo que ya está bastante, empieza a desterrarse bastante. Ya empezamos a ver autobuses circulando por algunas calles, se ven furgonetas de reparto de mercancías, etcétera, y entonces ya la ciudadanía o las personas en general no tenemos tanto esta idea. Pero en cualquier caso, cabe destacar que el vehículo eléctrico será tan potente como el fabricante haya querido. O sea, se pone un motor con mayor o con menor potencia y en función de eso, pues el coche correrá más o menos y ya está. Sí es cierto, para las personas que no hayan conducido un coche eléctrico, sí es cierto que, bueno, pues cuando pruebas un coche por primera vez de este tipo, te sorprende cuál es la sensación de potencia, ese reprise, a la hora de ir a una velocidad baja o de una velocidad media, ¿no? Es real, esto no es psicológico, es que desde la primera revolución del motor el coche eléctrico te está entregando el máximo par. ¿De acuerdo? Entonces no es como en el caso de los vehículos de combustión que tienes una curva, ¿no? Como un montecillo y a medida que aceleras va subiendo las revoluciones por minuto y ahí te está entregando el máximo par. En el caso del coche eléctrico no suena, pero desde la primera revolución te está dando el máximo. Entonces por eso pisas un poco el acelerador y te quedas así un poco como pegado en el asiento si lo haces un poco brusco, ¿no? Entonces, bueno, pues la anécdota es que sales el primero del semáforo y tal, todas estas aventurillas a la gente le gusta conocer. Bueno, que voy metiendo chascarrillos para que la presentación resulte un poco más amena. Volvemos a otro tabú típico que
probablemente está siendo ya también eliminado si el coche eléctrico es pequeño. Sí es cierto que hay vehículos pequeñitos, eléctricos, coches, porque tenemos bicis, motos, ciclomotores, pero en el caso de los coches, pues hay coches de 4 plazas, hay coches, bueno, pues pequeños, incluso de 2 plazas, los L6E. Pero también es verdad que tenemos autobuses eléctricos. Entonces, a medida que por las carreteras van circulando vehículos eléctricos de mayor tamaño, pues nos va llegando un poco el mensaje de que no hay limitación. La limitación viene impuesta por el peso de esas baterías y que, por lo tanto, al tener que arrastrar todo ese peso, el motor tiene que hacer un mayor esfuerzo y la autonomía se ve afectada. Pero en principio no hay limitación y dada la mejora que está habiendo desde el punto de vista tecnológico de las baterías, pues cada vez hay vehículos eléctricos más grandes y con mayores autonomías. Vale, otra pregunta típica es si es complicada la conducción del coche eléctrico. Aquí lo que tenemos que transmitir es que se conduce de una manera mucho más fácil que un vehículo de combustión. ¿Por qué? Porque no tiene embrague y no tiene palanca de cambios. Bueno, una palanca de cambios sí tiene, en algunos casos es incluso un botón, pero sí que le marcas, es como un coche automático en ese sentido, le marcas si quieres ir hacia adelante, si quieres ir hacia atrás, incluso suele tener botones para hacer una conducción más económica, de manera que aunque tú le des un pisotón, el coche no te permite esa aceleración brusca, sino que hace una aceleración suave, que lo elige la persona que conduce de manera voluntaria, si quiere ir en ese modo o no. No se cala, solo tienes 2 pedales, acelerar y frenar. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista es muy cómodo. Siempre tenemos a las personas fans de la conducción y fans del ruido de la automoción. Eso está muy bien a la hora de utilizar el coche de manera esporádica, por ejemplo, pero está contrastado que las personas que utilizan los vehículos de manera frecuente y sobre todo cuando tienen que hacer un desplazamiento diario, bien sea al puesto de trabajo o como herramienta de trabajo, esta facilidad de conducción, la ausencia de vibraciones y la ausencia de ruido hace que su jornada sea más llevadera e incluso hay taxistas que nos han contado que llegan menos cansados a casa porque, pues eso, en el habitáculo pues están de manera más cómoda. Claro, no es lo mismo hacer 200 kilómetros diarios que 15 o 30, ¿no? La batería. ¿Cuánto dura la batería? ¿Cómo se puede alargar la vida de la batería? Bueno, en este caso tenemos que entender en primer lugar cómo se mide cuánto dura la batería. Los fabricantes dan un número de ciclos de carga de durabilidad de esa batería al 100%, ¿vale? O sea, primero, ¿cómo se mide este ciclo de carga? Bueno, pues estos ciclos no son cada vez que enchufo el coche, me estoy cargando un ciclo de carga. No, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo diariamente dejo mi coche al 80% y llego a mi garaje con el 80% de carga en la batería, porque he ido a trabajar, he hecho unos recados y he vuelto y lo tengo al 80%. Lo pongo a cargar, porque esta es la forma habitual de trabajar con el coche eléctrico, ponerlo a cargar todos los días para disponer de toda la carga al día siguiente. Bueno, pues voy a gastar del 80 al 100% un 20%, o voy a cargar un 20%. Esos son 0,2 ciclos. Entonces, si hago esta operación el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, son 0,2 ciclos, porque es del 80 al 100%, por 5 días de la semana. Entonces es cuando habré gastado un ciclo de carga. ¿De acuerdo? Los fabricantes dan unas vidas útiles al máximo de la capacidad de la batería de alrededor de 3.000 ciclos de carga. Este número no es exacto y depende lógicamente de esa batería de qué fabricante proceda, pero es un orden de magnitud bastante general. Entonces, si hacéis unos números, veis que la durabilidad de la batería es muy amplia. También hay que tener en cuenta que la batería no va a dejar de funcionar de la noche a la mañana, que esta es sí que es una creencia bastante extendida en base al desconocimiento, ¿no? Las baterías del coche eléctrico no es una batería y ya está, sino que es un pack de celdas que están gestionadas por el BMS, el Battery Management System. Entonces, se nos van a ir estropeando algunas celdas o van a ir bajando de capacidad algunas de ellas, de manera que el día que hagas los 3.000 ciclos de carga,
pues a la mañana siguiente no vas a levantarte y tu coche no va a funcionar, sino que tu coche funcionará, pero en lugar de hacer los 400 kilómetros que podías hacer, pues harás un poquito menos, pues igual haces 370, porque esa batería ya no se te va a cargar al 100%, ya se te va a cargar al 95%. Y así sucesivamente, de manera que llegará un día en el que esa batería estará ya bastante colapsada y en lugar de hacer 400 kilómetros harás 200. En el momento en el que ya no cubra tus necesidades de movilidad es cuando llega el momento de tener que cambiar de vehículo, ¿no? Que probablemente pasará como en el caso de los vehículos de combustión, que a veces los terminamos cambiando pues un poco por renovar tu parque móvil y no tanto porque no lo puedas seguir utilizando. Vale, pero estos dos conceptos son importantes. Entonces, haciendo unos números, pues bueno, pues veis que las baterías pueden durar un montón. Además, se ha mejorado muchísimo el tema de las garantías. Ahora los fabricantes suelen dar 8 años de garantía para las baterías o tal vez lo dan en kilómetros, 150.000, 160.000 kilómetros aproximadamente. ¿Vale? Y ahí tenéis un orden de magnitud también. Os vamos a ir lanzando flashazos para que se os queden algunos números en la cabeza. Al cabo de 150.000 kilómetros, en base a la información que os hemos dado en la diapositiva anterior, pues perderíamos como un 8% aproximadamente de la capacidad de la batería. ¿Vale? Pero como veis, no peta al cabo de 3.000 ciclos de carga, sino que sigue funcionando. Si se estropea la batería se puede cambiar, pero no es habitual, porque normalmente, pues eso, al cabo de 10, de 12 años o de 200.000 kilómetros, normalmente la gente opta por cambiar el coche. Se podría cambiar, siempre y cuando pues, la batería sea de las características adecuadas para el coche que tú conduces, ¿no? O sea, en el caso de algún fabricante sí ha pasado que habían pasado ya a la versión de coche siguiente y las baterías que estaban utilizando, por el motivo que fuera, pues no se podían poner en los vehículos de la versión anterior. Pero bueno, técnicamente, en principio sí sería viable. Luego está el precio, ¿te compensa cambiar la batería? Yo aquí a veces, cuando nos hacen esta pregunta, a veces digo, pues yo lo compararía con el motor de un vehículo de combustión. Cuando ya se te estropea el motor, normalmente ya cambias de coche, porque dices, ya para lo que me cuesta cambiar el motor, con un coche de tanta edad, pues prefiero cambiarlo, ¿no? Bueno, pues en el coche eléctrico pasará probablemente lo mismo, pero antes de comprarlo, pues nos ponemos en el easy, ¿vale? Pero luego al final vamos a actuar de una manera bastante parecida al del vehículo de combustión. Vale. ¿Qué pasa con la batería al final de la vida útil del vehículo eléctrico? Pues un tema que nos preocupa, ¿no? ¿Qué se hace con tanta batería? Bueno, pues en lo que se está trabajando es en un poco cerrar el círculo, que las baterías que no funcionan, que no son útiles para el sector de la automoción, pues todavía sí que son útiles para un almacenamiento de manera estacionaria, de manera que pues, a proyectos de autoconsumo, etcétera, serían perfectos. Entonces, si la electricidad que utilizamos para el vehículo eléctrico es renovable, y una vez que la batería ya no es útil para el vehículo eléctrico, la utilizamos para hacer almacenamiento estacionario, pues estaríamos cerrando un poquito el círculo y estaríamos haciendo las cosas bastante bien. En cuanto a precios, bueno, aquí tenemos un ejemplo que se puede modificar en función del precio del vehículo que queráis. Podemos cambiar los kilómetros al mes que hemos puesto. La capacidad de la batería hemos utilizado 40, ahora hay muchos modelos que tienen baterías de 64, pero es un poco para ver los conceptos que tenemos que utilizar a la hora de hacer estos cálculos. Bueno, pues kilómetros al mes. En este ejemplo os lo repaso así un poco rapidito. Suponemos que hacemos 1.000 kilómetros al mes en un vehículo que tiene una batería de 40 kilovatios hora y que este coche consume 0,18 kilovatios hora por kilómetro, que es un consumo bastante habitual. Este coche tiene una autonomía de 310 kilómetros y por lo tanto, para cargar la batería al 100% para realizar esos 1.000 kilómetros tendríamos que hacer algo más de 3 cargas completas. Es decir, 0,18 kilovatios hora al kilómetro por 1.000 kilómetros, necesitamos 180 kilovatios hora para poder realizar ese kilometraje al mes. En cuanto al precio del kilovatio hora, valle, supervalle, bueno, pues aquí tenemos 7 céntimos de euro por kilovatio hora, que también es modificable a la tarifa que tenga cada uno en su casa o en el ayuntamiento correspondiente. La potencia contratada, pues lo más bajito suele ser 3,4 kilovatios, en viviendas hay 4,4 también, en pabellones industriales suele haber más, bueno, pues aquí ya depende un poco de la casuística.
Y el coste del término de potencia, cuando elaboramos este ejemplo, pues teníamos 0,11, que ya os digo que lo podemos ir actualizando día a día y caso por caso. ¿Cuáles son los costes que hay que tener en cuenta? Bueno, pues hay que tener en cuenta el término de potencia, que sería el mismo que el de una vivienda. Esto os lo estoy explicando como si fuerais una persona particular, pero es aplicable también a las tarifas que tendríamos en un ayuntamiento, en la Diputación o en cualquier parque móvil. Los kilovatios hora consumidos para el vehículo eléctrico, lo que es la energía, nos costarían 12,60 euros al mes. Y podríamos pensar, bueno, como tengo que instalar un punto de recarga, lo voy a meter también en esta cuenta. Pues sí, el terminal y lo que es la instalación de ese terminal, pues un pago único de unos 1.800 euros aproximadamente. En las bases de datos de ayudas, pues tenemos algunos muy baratitos, desde 1.000, con una instalación muy sencilla, hasta casos de 3.000, por ejemplo, ¿no? En viviendas, o en pabellones industriales, dependiendo de los metros de cable que haya que tirar. En algunos casos hay flotistas que optan por contratar también un mantenimiento del terminal o incluso comunicaciones para saber si el terminal está funcionando bien o no en función de lo crítica que sea esa recarga. Y el vehículo eléctrico pues, puede costar entre 25.000 y 35.000 euros, por ejemplo, ¿no? Vale, pues estas son un poco las cuentas que hay que hacer, que tenemos que trasladar también cuando nos preguntan, porque bueno, pues se piensa en el punto de recarga. A la hora de calcular los ahorros, pues hay que tener en cuenta el término de potencia y la electricidad, pero el término de potencia ya está contratado y si no necesitas hacer una ampliación de potencia, ese es un gasto que ya tenías, no es un gasto nuevo. Entonces, bueno, estos son un poco las claves de las cuentas del cuánto cuesta el vehículo eléctrico. En cuanto al mantenimiento, en el caso del renting nos daría un poco igual en el caso de costes. Si lo tenemos en adquisición directa, en propiedad, bueno, pues también es una cuenta que tenemos que incorporar a nuestro presupuesto o a la vida del vehículo eléctrico. Se puede arreglar cada vez en más talleres, lógicamente, tanto en talleres marquistas de las propias marcas de automoción como en talleres independientes, porque ya el vehículo eléctrico hace ya años que llegó para quedarse y ya se están formando cada vez más unidades, ¿vale? Y en cuanto a los costes, el mantenimiento del coche eléctrico es más barato porque tiene un menor número de piezas que el vehículo de combustión. No tiene filtro de aire, no tiene filtro de combustible, no tiene aceite de motor, no tiene el embrague, no tiene la correa de distribución, pues son todos esos elementos, no hay que cambiarlos. Entonces se estima que su mantenimiento es alrededor del 20% más barato que el de un coche de combustión. Bueno, en cuanto al consumo, lo hemos visto un poquito antes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el aire acondicionado y la calefacción, pues como en un coche de combustión, pero en el caso del coche eléctrico, sí es verdad que penaliza un poco más el consumo del vehículo, al igual que en el caso de la conducción en un vehículo de gasolina o gasoil. La forma de conducción influye lógicamente a la hora del consumo del vehículo. Y bueno, pues sí es verdad que los vehículos eléctricos tienen frenado regenerativo, de manera que cuando desaceleras o cuando estás bajando cuestas se recuperan energías residuales y se está autorrecargando la batería. Ahí hay un juego bastante divertido cuando estás viendo cuánta autonomía te queda, porque bueno, pues juegas mucho más que con el vehículo de combustión, ¿no? Sobre todo hace un tiempo. Ahora ya cuando ves 400 kilómetros ya te da un poco más igual, pero cuando veías 200 hace algún tiempo o 150 y decías, voy a ir hasta Irún y voy a volver. Y entonces jugabas un poco con, a ver, ahora me pone 100, ahora me pone 105, ¿no? Y era un poco pues un reto. Bueno, ahora ya no se hace tanto porque tienen mayor autonomía y la ansiedad al volante que se producía antes empieza a desaparecer. Vale, a la hora de recargarlo, ¿cómo se recarga un coche eléctrico? Por la noche y en casa. Cuando decimos en casa no es que te lo subes a la cocina, ni que coges la batería y te la subes a la cocina o al salón, sino que en el sitio donde duerme ese vehículo eléctrico. Es decir, en el garaje del pabellón industrial, en el garaje del parque móvil de la policía municipal, en el garaje comunitario donde vive la persona, en el garaje del unifamiliar que tiene esa persona. O sea, ahí donde el vehículo eléctrico va a pasar horas a lo largo de la noche es cuando se aprovecha para recargar.
¿Por qué? Pues desde el punto de vista del sistema eléctrico, porque por la noche hay un valle de demanda de energía eléctrica y es cuando resulta más interesante cargar los coches eléctricos para no penalizar las puntas diurnas y por la tarde. Y desde el punto de vista económico, pues la electricidad por la noche habitualmente es más barata, entonces, bueno, pues para el bolsillo también es más interesante. Este tipo de recargas se realizan en el 90-95% de las ocasiones. En el resto de ocasiones que se hace, pues se carga fuera, porque vas a hacer un viaje más largo, porque te ha salido algo imprevisto. Con el coche eléctrico normalmente se planifica más. Si yo me voy a ir desde aquí hasta Sevilla, que son casi 1000 kilómetros, voy a ir viendo dónde tengo estaciones de recarga y voy a planificar mi coche con algo más de antelación que con el vehículo de combustión, ya que hay 11.000 estaciones de servicio en España. Pues bueno, pues como que te van saliendo como champiñones, ¿no? En el caso de las estaciones de recarga de vehículo eléctrico, es verdad que cada vez hay más, pero lógicamente todavía no se ha llegado a ese número de los miles. Entonces, normalmente una persona, un flotista, compra un vehículo eléctrico cuando cubre sus necesidades de movilidad en el día sin tener la necesidad de recargar. Y que la recarga de oportunidad, esa recarga rápida que se realiza en la calle o en una estación de servicio, sea algo, no voy a decir anecdótico, pero no sea lo habitual. Vale. En relación a los esquemas de instalación eléctrica, no me voy a meter en el detalle de las protecciones que tienen que llevar o todo eso, pero sí vamos a ver cuáles son los esquemas de una manera sencilla para que os suene cuáles son los esquemas que existen en la instrucción técnica complementaria de baja tensión 52, que es donde se describen. Vale, en el esquema 1, como ves, los títulos de los esquemas son bastante autoexplicativos. El esquema 1 es un esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación. Tenemos varios subesquemas dentro de estos esquemas. Entonces, en el esquema 1 tenemos el 1A, donde hay una centralización de contadores conjunta. Esto, lógicamente, son esquemas para realizar en un ámbito privado, no para realizarlo en la calle, ¿vale? En puntos de recarga públicos, quiero decir. Entonces, tenemos el cuarto de contadores que veis ahí, centralización de contadores CC, y ahí lo que haríamos es realizar un contador principal, instalaríamos un contador principal con un cuadro de mando y protección para la recarga del vehículo eléctrico y a partir de aquí realizamos las derivaciones para cada uno de los puntos de recarga, para cada uno de mis coches eléctricos. Porque esto también es importante. A veces nos preguntan, pues yo puedo poner un punto de recarga y con ese punto de recarga doy servicio a varios coches eléctricos. Porque como no van a recorrer muchos kilómetros, pues bueno, durante un rato recargo uno, lo quito, vuelvo a poner el otro. Eso no es operativo. Técnicamente se puede. Y sobre el papel, que el papel lo aguanta todo, también. Pero luego a la hora de la verdad eso no es operativo, porque la persona que está trabajando con ese coche va a llegar, lo va a enchufar y se va a marchar. Y lo normal es que nadie se preocupe, porque no tiene que ser una preocupación, sino una práctica habitual, enchufar el coche, marcharte y a la mañana siguiente o por la tarde volver a cogerlo y funcionar con normalidad. De manera que cada coche tiene que tener un punto de recarga. Ojo, si podemos instalar un punto de recarga con dos mangueras, de manera que no tienes dos terminales, tienes uno, pero con dos mangueras de conexión. Es decir, que en ese terminal puedes conectar dos vehículos eléctricos a la vez. Bien, el esquema 1B es muy parecido al anterior, lo que pasa es que no te queda espacio en la centralización de contadores que ya existe y por lo tanto tienes que realizar pues, un nuevo contador, un nuevo cuarto de contadores que lo vas a dedicar a la recarga del vehículo eléctrico, ¿vale? Simplemente aquí tendríamos la nueva centralización y de aquí pues un esquemita troncal. Tienes una derivación que está dedicada a los puntos de recarga. Y el esquema 1C está destinada a parkings públicos. Aquí tenemos una centralización de contadores para la recarga del vehículo eléctrico. ¿Veis? Como veis, aquí tenemos el resto de circuitos de la instalación del parking y esta centralización de contadores para la recarga pues tiene también tiene el contador principal y luego los contadores secundarios para la recarga individual de cada uno de los coches eléctricos.
En este caso, en el anterior teníamos una instalación troncal, en este caso tenemos una derivación, también está metido dentro de este esquema, porque toda esta instalación se dedica exclusivamente a la recarga de los vehículos eléctricos. Entonces, el esquema 1C sería el ideal para utilizar en los parkings públicos. Bien, el esquema 2 es el que se utiliza habitualmente en las viviendas. Me atrevería a decir que el 90-95% de las instalaciones de recarga que se realizan en garajes colectivos, si la persona vive en ese edificio, va a conectar el punto de recarga al contador de la vivienda, porque esto está habilitado en la ITC BT52 y es lo más cómodo y lo más barato habitualmente. Entonces, pues es el esquema por el que se está optando actualmente. En este caso tenemos el contador principal de esa vivienda, tiene la derivación a la instalación de la vivienda, pues iluminación, frigorífico, horno, tele, etcétera, y se le hace una derivación aparte que va hacia el garaje, y al punto de recarga. Y ahí es donde está cargando el vehículo eléctrico de Gran Vía 85 cuarto C. ¿Vale? Que aquí vive la vecina del tercero, bueno, pues compra un coche eléctrico, lo mismo, se conecta a su contador de la vivienda, y al garaje al punto de recarga. Quien no vive en el mismo edificio donde tiene el parking, pues tiene que optar por otro esquema, porque, claro, no tiene contador que vaya a su vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el esquema 3, instalación individual con un contador para cada punto de recarga. Aquí tenemos también varios subesquemas. En la misma centralización de contadores, bueno, pues tenemos una centralización de contadores existente. Se realiza una extensión del cuarto de contadores de la centralización para las viviendas que optan por el vehículo eléctrico, y de estos contadores principales que se van instalando realizamos las derivaciones individuales para cada una de las plazas. En este caso, esta persona no viviría o no tendría por qué vivir en este edificio porque se están realizando acometidas independientes. En este caso, el esquema 3B, igual que el anterior, pero lo que hacemos es una centralización de contadores nueva e independiente, en un armario independiente para la recarga de los vehículos eléctricos. El esquema 4. Este es bueno, pues un esquema para viviendas unifamiliares, no tiene ningún misterio. Pues nada, la instalación que tienes, haces una derivación para la recarga del vehículo eléctrico y chispum. El esquema 4B, instalación con circuito adicional e integrante de los servicios generales de garajes. Bueno, pues aquí tenemos los dispositivos generales de mando y protección y realizamos circuitos adicionales dedicados a la recarga del vehículo eléctrico. ¿Vale? Aquí no tiene misterio. Me interesaba mucho explicaros el 1 y el 3 y explicaros que el 2 es el más utilizado a día de hoy en las viviendas. Vale. Respecto a la recarga, tenemos también un concepto que es el modo. El modo de recarga habla sobre todo de el grado de comunicaciones, de lo listo o de lo tonto que es el punto de recarga para entenderse con el coche. Entonces tenemos 4 modos de recarga. El modo 1 consiste en conectar el vehículo directamente a una toma doméstica. Cuando decimos toma doméstica es el chuco, es donde conectamos el cargador del móvil, el secador de pelo, ¿vale? Sin que haya ningún tipo de comunicación ni ninguna protección adicional entre el vehículo y el punto de recarga. ¿Vale? Este modo de recarga está totalmente desaconsejado y por motivos de seguridad y por motivos de tiempo, porque tardas la vida en hacer una recarga, de manera que está totalmente desaconsejado para una recarga habitual y se destina solamente a casos de mucha emergencia. Pasamos ya al modo 2. En el modo 2 lo que se hace es conectar también el vehículo a un chuco, a la toma doméstica, pero en este caso el cable de recarga, que es el que normalmente sacas del maletero y que en el extremo tienes el macho para conectarlo a, pues eso, pues como hacemos con el móvil, en este caso tiene un sistema de seguridad intermedio, ese cable, ¿vale? Entonces, aquí aumentamos la seguridad porque se hace alguna comprobación, se ve si hay tierra, etcétera, y entonces pues te permite o no la recarga. Es más seguro, pero también se tarda muchísimo porque está limitada la intensidad de la recarga. Este sistema de seguridad normalmente no permite hacer una recarga a más de 8 o de 10 amperios. Por lo tanto, para cargar una batería de 30 kilovatios hora o hacer una recarga para poner al 100% una batería que necesita 30 kilovatios hora, pues tardaríamos 8 o 9 horas.
El modo 3 es el más seguro, el más rápido y el que más se utiliza ya. A día de hoy este es el que se emplea. El modo 3 es un modo de recarga exclusivo para vehículos eléctricos, totalmente recomendado, y en este caso se instala un terminal de recarga. Ese terminal a día de hoy lo normal es que ya lleve incorporada una manguera, de manera que no haga falta sacarla del maletero. Llegas a tu garaje, te identificas o no, dependiendo de si tu terminal de recarga permite identificación o no, desconectas esa manguera, la enchufas en tu vehículo eléctrico y se comunican, porque aquí ya hay más grado de comunicación, se saludan el coche y el punto de recarga, se hacen las comprobaciones pertinentes y comienza la recarga. Se utilizan unos conectores específicos que habitualmente son el tipo 1 y el tipo 2, también llamados Yasaki y Meneques respectivamente. ¿Vale? La recarga, como ya no existe esa limitación de intensidad de 8 o de 10 amperios, la recarga puede ser más rápida, tanto como lo permita la potencia que tenemos contratada en esta instalación. Ahí tenéis unos numeritos, como veis, pues ya en monofásico se pueden tardar 4 horas, por ejemplo, de manera que a lo largo de la noche tienes de sobra para cargar el coche eléctrico o incluso una carga parcial a mediodía si luego lo tienes que coger para ir a trabajar, como podría ser el colectivo o taxista. Y el modo 4, este ya está destinado fundamentalmente a la recarga en la vía pública, estaciones de servicio, etcétera. Las potencias son mayores a partir de 50 kilovatios. Y a diferencia del modo 3, la recarga se realiza en corriente continua, ¿vale? Entonces, normalmente las potencias oscilan entre los 22 y los 50 kilovatios, pero lo más habitual a día de hoy ya son los 50 kilovatios e incluso más. En Euskadi, por ejemplo, tenemos 2 ubicaciones con carga ultra rápida que ya supera los 150 kilovatios de potencia. Eso sí, lo tiene que permitir también el vehículo. No todos los vehículos eléctricos permiten un chute de electricidad tan elevado. Los conectores, para que os suenen los nombres, se llaman CCS Combo, que es el estándar europeo, que realmente es un Meneques, aquí lo podéis ver, esto es un Meneques, y con los 2 pines adicionales del combo, ¿vale? Y luego el otro conector que se utiliza es de origen asiático y es Chadem, que tiene un poco esa pinta de conexión. Aquí las cargas ya son más rápidas, entre media hora y 1 hora, dependiendo de la capacidad de la batería. ¿Cuánto tarda en cargarse el coche? Bueno, pues va en función de la potencia que tenga la instalación. A mayor potencia, pues más rápido se carga la batería. Esto no tiene mucho misterio. ¿Cuánto cuesta la instalación de recarga? Pues antes hemos hablado cuáles son los precios de un punto de recarga, entre 1.500, 2.500, esa sería una horquilla bastante razonable. Luego tendríamos el término de potencia, que en algunos casos ya está contratado previamente y no hace falta ampliar esa potencia. Luego pagaríamos la electricidad y bueno, pues órdenes de magnitud, pues 15 euros en un mes, o dependiendo del colectivo del que se trate y de los kilómetros que se hacen. Hace algún tiempo los taxistas nos decían que habían pasado de pagar 400, 300 euros en diésel frente a los 70 euros que les costaba la electricidad. Ahora habría que actualizar un poco esos datos, pero siguen ganando con el vehículo eléctrico. De hecho, taxistas que han comprado coche eléctrico hace años, ahora ya están renovando con modelos más nuevos y siguen optando por el vehículo eléctrico. Una vez que ya entran en la rueda, no salen de ella. Bien, ¿hay puntos de recarga públicos? Pues cada vez más. Ahí tenemos un dato de 2019, pues había más de 100 terminales de recarga en Euskadi. Ahora mismo tenemos casi 100 que son de carga normal, unos 40 que son de carga rápida y los 8 terminales que os decía antes de carga ultra rápida, que están en Lopidana y en Ugaldebieta, Ciervana. Entonces, bueno, pues poco a poco se va tejiendo la malla de puntos de recarga públicos, tanto en ubicaciones municipales, acuerdos a los que llegan los municipios con empresas privadas, licitaciones o concesiones públicas de suelo y luego, bueno, pues la iniciativa privada en centros comerciales, en estaciones de servicio, etcétera. En los programas de ayudas nos están entrando bastantes solicitudes de puntos de carga públicos y bueno, pues esto ya va cada vez más, ya el tejido es cada vez más denso, afortunadamente.
Los precios en la calle no son los mismos que los precios en casa, lógicamente. La carga rápida es más cara y el pagar la gestión y el mantenimiento de un punto de recarga que está en la calle, pues ya no es como el de casa. Entonces, bueno, pues datos sin IVA, una carga rápida alrededor de 40 céntimos el kilovatio hora y la ultra rápida, pues 45 o 50 céntimos el kilovatio hora. Bien, en cuanto a si hay que aumentar la potencia contratada en la vivienda, en el pabellón industrial o en el parking municipal, pues depende un poco de lo que tengamos contratado inicialmente. Pues vamos a poner el ejemplo de una vivienda. Si ya tienes contratado 5,5, probablemente no vas a tener que ampliar. Habría que mirar por qué tienes 5,5, que a lo mejor puedes tener contratado menos. Habría que ver el horario de la recarga, durante la noche o durante el día. Si necesitas cargar durante el día y tienes los electrodomésticos funcionando, pues es posible que tengas que ampliar un poquito. Si tienes prisa por hacer esa recarga, imaginemos una flota municipal que por lo que sea al mediodía para y necesita hacer una recarga parcial para continuar por la tarde. Pues también lo mismo, habrá que ver si la potencia que tenemos contratada sirve o hay que subirla un escalón más. Y luego el tipo de vehículo. Dependiendo de la capacidad de la batería, pues tardaremos más o menos en llenar esa batería. Por lo tanto, estos son un poco los factores con los que hay que jugar a la hora de decidir si se tiene que subir la potencia contratada o no. O sea, por defecto no hay que subir la potencia contratada. Hay que analizar cuál va a ser el uso y en qué momento se va a recargar ese vehículo eléctrico. Bueno, esto es un mensaje para que lo sepáis. Si hay que pedir permiso en la comunidad de propietarios, por si os llegan estas consultas o por curiosidad personal, no hay que pedir permiso. La ley de propiedad horizontal se cambió hace ya más de 10 años para que la obligación sea informar a la comunidad de propietarios de que se va a instalar un punto de recarga en el garaje comunitario. Sí es aconsejable, y la guía técnica de la ITCBT 52 así lo recomienda, pues que se hable un poco con la comunidad de propietarios por si hubiera más gente que va a optar por el vehículo eléctrico para poder hacer pues, unas canalizaciones comunes o tal vez la posibilidad de realizar una instalación troncal, una previsión de cargas. Eso sería recomendable, ¿vale? Pero no hay que hacer una junta extraordinaria ni una reunión extraordinaria para que habiliten y den autorización a esa persona para instalar el punto de recarga entre sus dos rayas. Si no tenemos garaje, esto ya es para las personas particulares. A día de hoy es un poco complicado disponer de un vehículo eléctrico porque la operativa sería compleja y además no sería tan barato, tan económica la electricidad que vas a recargar en el vehículo eléctrico. Y en cuanto a la pregunta de si hay que pagar autopista IOTA, bueno, pues hay municipios que en algún momento ha estudiado la posibilidad de realizar bonificaciones totales o parciales en la OTA, pero a día de hoy no existen. Y sí que la Diputación de Vizcaya puso en marcha unas bonificaciones para las autopistas para los vehículos 100% eléctricos. Vale, en cuanto a las subvenciones lo vamos a ver luego, y los incentivos fiscales, las etiquetas que ya las hemos comentado, y una pregunta bastante habitual es también a ver si es peligroso que no se oiga. Bueno, pues la legislación europea a partir de 2021 obliga a que los vehículos eléctricos tienen que emitir algún tipo de sonido para que no supongan un problema pues para los viandantes, ¿no? A ver, una de las excelencias de las virtudes del vehículo eléctrico es que no se oye y la contaminación acústica disminuye muchísimo. Pero sí es verdad, pues personas que tienen dificultades para ver o niños, etcétera, pues bueno, a bajas velocidades, bueno, pues tienen que emitir un sonido. Esto ya viene por directiva, así que no es discutible. Bueno, aquí tenéis unas tablas que resumen la contaminación de los coches eléctricos, emisiones GEI, etcétera, por si bueno, os viene bien esta información para que la tengáis disponible. ¿Vale? Muy bien, hemos terminado con esta primera parte de la charla y ahora lo que vamos a hacer es una revisión de cuáles son los incentivos y las ayudas para la movilidad eléctrica. Bien, me vais a tener que aguantar 8 minutitos más. Vamos a ver el listado vasco de tecnologías limpias para que sepáis que existe. ¿Cuáles son los incentivos municipales? También para que sepáis un poco que existen y para dar un aplauso a los municipios que los han incorporado. La Ley Vasca de Sostenibilidad Energética ya es archiconocida en este foro, pero bueno, está en la presentación a título de recordatorio, ¿no? Está ahí, MOVES 3,
Y bueno, pues existe un programa de ayudas de transformación de flotas que lo quería comentar, aunque en general es para transportistas privados, camiones y autobuses, y sí que para municipios que tienen su propio sistema de transporte urbano con autobús, ahí sí que hay posibilidad también de hacer una renovación con autobuses eléctricos. Bien, el listado vasco de tecnologías limpias. 30 segundos solamente para que sepáis que existe. Es una relación de equipos industriales que están alineados con las políticas de competitividad y medio ambiente y energía del País Vasco, y las empresas que adquieran un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, ojo, el híbrido enchufable no, ¿vale? O instale puntos de recarga de vehículos eléctricos, tienen una deducción fiscal del 30% del coste, pues, del vehículo eléctrico o del punto de recarga, ¿vale? Bueno, pues para que sepáis que existe, pues si tenéis a lo mejor interés en informar a las empresas que tenéis ubicadas en el municipio, ¿no? Le estamos intentando dar difusión a esto porque llegan poquitas solicitudes, hay que hacer un pequeño certificado para que se les otorgue esta deducción fiscal y nos llegan pocas solicitudes, entonces creemos que no es lo suficientemente conocido. En cuanto a incentivos municipales, cabe destacar que hay alrededor de 100 localidades en Euskadi que tienen medidas fiscales en las ordenanzas por la adquisición de los vehículos eléctricos. Estas 100 localidades aglutinan más del 85% de la población vasca. Y aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a exenciones totales o parciales del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, el famoso impuesto de circulación, ¿no? Que hay que pagar todos los años. Bueno, aquí a la derecha veis un pequeño extracto a modo de ejemplo de un documento que elaboramos en el año 2020, que lo contrastamos con los municipios para poder completarlo. Y si no os encontráis y deberíais estar, por favor, decídnoslo para que os incluyamos. Hicimos una recopilación de las bonificaciones de los municipios que disponían de estas bonificaciones en el IVTM para los vehículos eléctricos. Entonces, hay algunos de los ayuntamientos, pues como Amezqueta, por ejemplo, pues 40% de exención o de bonificación durante 5 años. Otros con carácter indefinido, como puede ser Amorebieta, con el 75%. Arechavaleta tiene un 90%. Bueno, pues ahí veis que hay distintos porcentajes y con distintas estrategias, unos con carácter indefinido y otros durante los primeros X años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no es que la persona usuaria de vehículo eléctrico vaya a salir de pobre o vaya a dejar de ser rico por esto, pero sí que es un mensaje que se lanza a la ciudadanía. Y eso sí, si tenéis o vais a incorporar algún tipo de incentivo de este tipo, sería conveniente comunicarlo, porque nos encontramos con muchas consultas de gente que vive en algún municipio que tiene bonificación y no lo sabe. Y a veces incluso nos dicen, joder, es que mi ayuntamiento no me pone ventajas. Le decimos, ¿y tú dónde vives? Pues en tal sitio. Pues si tienes esta bonificación y no lo sabía, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, medallita y a comunicarlo. La Ley Vasca de Sostenibilidad Energética ya la conocéis, bueno, la tenemos aquí a título de recordatorio, que hay que renovar la flota con vehículos de combustibles alternativos. Y el MOVES 3, que le vamos a dedicar los últimos minutos al MOVES 3. Se trata de un programa de ayudas donde se fomenta la adquisición de vehículos eléctricos y se apoya el despliegue, la instalación de infraestructura de recarga. Aquí los fondos vienen del IDAE y nos los dan a cada comunidad autónoma. Y bueno, os he resumido un poquito las claves del programa de ayudas. Un resumen muy resumido, ¿vale? Las personas físicas, los autónomos, las comunidades de propietarios y la administración sin actividad económica tienen esta tabla para la adquisición de vehículos eléctricos. Si nos vamos a los vehículos eléctricos con una autonomía mayor o igual de 30 kilómetros y menor de 90, es decir, híbridos enchufables, con un precio máximo sin IVA de 45.000 euros, 53.000 si tiene 8 o 9 plazas, la ayuda es de 2.500 euros si no se achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad y de 5.000 si se achatarra un vehículo. El achatarramiento se tiene que realizar siempre una vez realizada la solicitud de ayuda o una vez que tenemos en nuestro poder la factura del vehículo eléctrico, nunca antes. En el caso de que ese vehículo tenga una autonomía mayor o igual de 90 kilómetros, es decir, un vehículo eléctrico puro,
con el mismo condicionante del precio, si no achatarramos tendremos una ayuda de 4.500 euros y achatarrando 7.000. En el caso de las furgonetas, las cantidades son de 7.000 y de 9.000 euros respectivamente. Y como veis, también hay ayudas para los cuadriciclos ligeros con la categoría L6E, los pesados con la L7E e incluso para las motocicletas, con potencia superior o igual a 3 kilovatios y una autonomía de al menos 70 kilómetros. Estos vehículos tienen que estar, para que sean elegibles, tienen que estar registrados en la base de datos de coches del IDAE y ese trabajo lo tienen que hacer los fabricantes de coches. ¿Vale? Se permite tanto la adquisición directa como la adquisición por leasing o renting. Y hay un 10% adicional de ayuda para ciertos colectivos. Esto os cuento para que sepáis, pues en el caso de que se modifique por discapacidad de movilidad reducida y se modifique el vehículo, hay un 10% adicional. En el caso de taxis y en el caso de municipios, de que la persona o de que el municipio tenga menos de 5.000 habitantes. Esta sería la tabla para empresas o para entidades públicas con actividad económica. La diferencia es que tendríamos pues distintas categorías en función del tamaño de la empresa y lo más importante aquí, en el caso de que fuera una entidad pública con actividad económica, es que aquí hay efecto incentivador. Es decir, primero se realiza la solicitud de ayuda y luego todo lo demás. Se firma el contrato, se factura y se paga, ¿vale? Pero primero tiene que estar hecha la solicitud de ayuda. También se permite adquisición directa, leasing y renting. Y en el caso de la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, tendríamos administración sin actividad económica. Localización general, 70%. Municipio de menos de 5.000 habitantes, 80%. ¿De qué? De lo que te cuesta el punto de recarga, de lo que te cuesta toda la instalación eléctrica que hay aguas arriba de ese punto de recarga, incluso si se tiene que realizar alguna modificación en un centro de transformación o de si hacemos una instalación de almacenamiento, pero que esté dedicada exclusivamente a la recarga del vehículo eléctrico. No vale hacer dos usos diferentes, ¿vale? Empresas y entes públicos con actividad económica, recarga para acceso público y que la potencia sea mayor de 50 kilovatios y estas son las cantidades. Aquí veis que hay una diferencia por localización general y por municipios de menos de 5.000 habitantes y además por tamaño de empresa. Y si la ay, se me acaba el tiempo. Y si la potencia es menor de 50 kilovatios, ya sea de acceso público o acceso privado, pues 30%, 40%. Aquí es importante que sepáis que si un ayuntamiento instala un punto de recarga de uso público, aunque sea un ayuntamiento, tenemos la orden, porque así nos lo ha indicado el IDAE, de que se tiene que considerar que es actividad económica, aunque se regalara la electricidad, y entonces tendríamos que considerar a ese ayuntamiento en la categoría de empresa. Y ya la primera fila no nos serviría, ¿vale? O sea, recarga pública, actividad económica. Y por lo tanto, los porcentajes en función de la potencia, si es de mayor o igual de 50 kilovatios o menor de 50 kilovatios. Y nada, simplemente un minuto más para deciros que es un programa de ayudas en dos fases. Es decir, primero se realiza la solicitud de ayuda. Tenéis hasta el 31 de diciembre de 2023 para hacer la solicitud de ayuda. Se presenta la documentación correspondiente. Un presupuesto, la identificación de, bueno, pues ya sabéis, otorgamiento de representación o toda la documentación administrativa correspondiente a ese ayuntamiento o a ese solicitante. El EVE revisa esa documentación, si hay que subsanarla, se comunica, se subsana en un plazo máximo de 10 días y si todo va bien, resolución positiva. A partir del momento en el que leéis la resolución positiva, disponéis de 12 meses para justificar que se ha realizado esa actuación. Es decir, tenéis que volver otra vez a la herramienta telemática y decir, EVE, he realizado esta actuación, págame. Y entonces en esa fase de justificación se aporta la documentación correspondiente a esta fase. En el caso de vehículos, pues permiso de circulación, factura, justificante de pago, etc. En el caso de puntos de recarga, la declaración de puesta en servicio, facturas también, justificante de que se ha pagado, etc. ¿Vale? Y nada, tenemos este teléfono de atención a consultas, tenemos también un correo electrónico
para atención de consultas específicamente de Moves 3 y si no, nos tenéis disponibles. Siempre estamos a vuestra disposición para acompañaros en el camino de solicitarle ayuda o de cualquier otra duda que tengáis respecto a las instalaciones de puntos de recarga, a facilitaros contactos de instaladores o de cualquier cosa que creáis que os podemos ayudar, pues siempre a vuestra disposición. Vale, pues nada, ha sido un placer como siempre estar aquí y os agradezco infinito que estéis asistiendo a esta jornada. Es que ricasco y quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Ricasco, Mónica. Os recuerdo que podéis hacer preguntas por escrito a través del link en vuestra pantalla, en el apartado de preguntas. Galdera kameieran erantzungo dugu. Gure bigarren islaria Imanol Rodríguez da. Imanol Industria Ingeniaria da, Eusko Jaurlaritzako proiektu estrategikoen eta industria administrazioaren zuzendaritzako teknikaria. Zuzendaritza hau jasangarritasun energetikoari buruzko legea bultzatzeko eta kontrolatzeko ardura duena da. Imanol os va a hablar de las obligaciones de las administraciones públicas vascas sobre la instalación de puntos de recarga públicos según el Real Decreto Ley 29 del 2021 aprobado en diciembre pasado. Aurrera, Imanol. Bale, eskerrik asko Álvaro, eskerrik asko guztioi, jardunaldi honetara etortzeagatik. Aurkezpen erderaz egingo dut, baina norbaitek edo galderak euskaraz egin baditu, arazorik gabe. Como ha comentado Álvaro, yo me voy a centrar en lo que son las obligaciones reglamentarias en el ámbito de la movilidad eléctrica, ¿no? Algunas de las obligaciones reglamentarias. Entonces, un momentito, por favor. Eso es. Entonces, como sabemos, el pasado diciembre del 2021 se publicó el Real Decreto Ley 29/2021, donde se adoptan una serie de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Entonces, nosotros aquí en la Comunidad Autónoma Vasca podemos decir que jugamos en otra liga, ¿no? Como a mí me suele gustar decir. Las administraciones públicas vascas, desde la publicación de la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi por el Parlamento Vasco en el 2019, digamos que ya hemos iniciado una senda en el marco de la sostenibilidad energética e implantación de energías renovables, senda en la cual, cuando aparecen, digamos, obligaciones derivadas como este Real Decreto Ley, pues bueno, nos permiten tener la seguridad de que ya estamos realizando actuaciones en ese sentido, es decir, no nos llega de manera sorpresiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en sus objetivos, principios y obligaciones, pues ya recoge ciertas materias, pues como la promoción e implantación de las energías renovables, la promoción y el fomento de una movilidad más racional y sostenible, bien basada en el uso de vehículos para desplazamientos no motorizados o modos de transporte en el que se utilicen combustibles alternativas. También exige que se lleven a cabo medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, partículas y óxidos de nitrógeno, donde los vehículos de combustibles fósiles pues bueno, son unos focos importantes de este tipo de contaminantes. Y luego, por otro lado, ese papel ejemplarizante que como administraciones públicas debemos de tener ante la ciudadanía, ese carácter impulsor, no solo de las obligaciones que nos marca la Ley de Sostenibilidad, sino que, como la propia Ley de Sostenibilidad indica, de toda aquella otras obligaciones que puedan derivar de normativa ajena, ¿no? Pues bueno, puede ser en este caso el Real Decreto Ley. Simplemente recordatorio, como administraciones públicas vascas, en el ámbito del transporte y la movilidad, pues ya sabemos que tenemos una serie de obligaciones, como son que desde el año 2000 el 100% de los vehículos que se adquieran tienen que consumir combustibles alternativos, con las excepciones que están reguladas en la propia ley. Los edificios nuevos que construyan las administraciones públicas vascas ya tienen que contar con puntos de recarga para vehículo eléctrico. A la hora de licitar los servicios públicos de transporte, digamos, ya se debe considerar y tener en cuenta que la prestación de ese servicio se realice con vehículos que utilicen combustibles alternativos. Y, por otro lado, la ley también daba
una serie de opciones, como podría ser la de prohibición o restringir el acceso de ciertos vehículos a ciertas zonas urbanas, en función del tipo de combustible, o la de habilitar carriles alternativos o reservar zonas para el estacionamiento de vehículos que utilicen combustibles alternativos. Entonces, bueno, con esto simplemente que con todo esto que nosotros ya debemos de estar trabajando desde el 2019, pues ya nos hemos debido de encontrar con ciertas problemáticas y ya nos hemos debido de encontrar con el problema antes de la publicación del Real Decreto Ley. En ese sentido, lo que son los ayuntamientos y diputaciones forales, diríamos que en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la ley, o sea, entró en vigor en el 2019, diríamos, ya han tenido que habilitar unos planes de movilidad. En el caso de los municipios, para municipios de más de 5.000 habitantes ya deberían de contar con un plan de movilidad urbana, y las diputaciones forales ya habrán adoptado planes de movilidad para cubrir la movilidad interurbana del resto del territorio no cubierto por esos planes de movilidad de los municipios de más de 5.000. Y entre las medidas que ya deben de tenerse en cuenta en dichos planes de movilidad ya está el fomento del uso de vehículos que utilicen combustibles alternativas y la instalación de puntos de recarga y repostaje de acceso público. Bueno, pues como comentábamos, el 22 de diciembre de 2021, con Navidad y alevosía, pues publica el Estado el Real Decreto Ley 29/2021, 29 de diciembre, el cual establece que antes del 1 de enero del 2023, todos aquellos edificios de uso distinto al residencial privado, y por lo tanto los únicos que están exentos son los edificios de vivienda, uso distinto al residencial privado con zona de aparcamiento con más de 20 plazas, ya sea en espacio interior o en espacio exterior adscrito al edificio, y además también los estacionamientos existentes que no estén adscritos a un edificio y que tengan también más de 20 plazas, pues deben de disponer de una estructura, de una dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, hasta las 1.000 plazas se establece una obligación de instalar un punto de recarga por cada 40 plazas o fracción, y a partir de la plaza 1.001, por cada 100 plazas, diríamos, un punto de recarga adicional. Entonces, bueno, pues como siempre decimos, el papel lo aguanta todo, lo establecieron en un plazo bastante corto con estas obligaciones, y a raíz de la publicación del Real Decreto, pues bueno, la Dirección de Proyectos Estratégicos y de Administración Industrial nos llegaron una serie de consultas relativas a cómo interpretar, ¿no? Cómo interpretar algunas de las cosas, bueno, en concreto, el concepto de estacionamiento existente no adscrito a edificio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se publicó una nota aclaratoria en mayo del 2022 que hicimos circular a todos los ayuntamientos y creo que también diputaciones forales. Entonces, 2 puntualizaciones. Primero, como administración pública y como ya hemos dicho en el marco de la Ley de Sostenibilidad, hay que comprar vehículos eléctricos, bueno, vehículos alternativos, entre ellos pueden ser eléctricos, y algunos de nosotros ya nos podemos encontrar que en nuestros garajes de nuestros edificios ya dispongamos de puntos de recarga para nuestro parque móvil. Bueno, pues en ese sentido, como el objeto del Real Decreto Ley es el de fomentar la expansión del vehículo eléctrico a nivel privado, diríamos que esos puntos de recarga que nosotros destinamos a uso exclusivo a nuestro parque móvil no computarían para dar cumplimiento al Real Decreto Ley. Es decir, adicionalmente a esos puntos de recarga, deberíamos de establecer los que establece el Real Decreto Ley destinados a trabajadores o clientes. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos de recarga que estén ya ocupados por vehículos de parque móvil no computan. No computan para dar cumplimiento. Computan para contabilizar número de plazas, pero no computan para dar cumplimiento a la obligación de disponer de puntos de recarga. Y por otro lado está el concepto de estacionamiento existente no adscrito a edificio. Entonces, en ese sentido, algún que otro ayuntamiento se puso en contacto con nosotros para preguntar, bueno, hasta dónde se considera estacionamiento existente no adscrito a edificio, ¿no? Sobre todo pensando en las plazas de aparcamiento que están en vía pública, digamos, en los bordes de la vía pública. Entonces, en ese sentido, desde la Dirección de Proyectos entendimos como estacionamiento, diríamos, una zona definida como tal.
sea, de la misma manera que hay parkings subterráneos, pues bueno, pues en superficie, diríamos, ¿no? De tal manera que quedarían fuera de la obligación las plazas que están destinadas a aparcamiento en línea o en batería que estén ubicadas en la propia vía pública en los bordes de la calzada, los que están en la calle, diríamos, en la calle, en la acera, y los coches aparcados en línea o en batería, esos no los consideramos, ¿vale? No los consideramos. El Real Decreto Ley tampoco tiene es decir, es escueto y tampoco hay mucho donde explicar. Yo quería aprovechar, bueno, la intervención de hoy para hablaros de algunas otras obligaciones que han surgido a raíz de la publicación del mismo, como son las derivadas del Real Decreto 184/2022 de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación del servicio de recarga energética de vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, este Real Decreto os sería de aplicación, porque es de aplicación a los prestadores del servicio de recarga energética en infraestructuras de puntos de recarga de vehículo eléctrico de acceso al público, y en él, bueno, pues se consideran varias figuras, como es el del operador del punto de recarga, que es aquella persona física o jurídica titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, que con carácter general es el consumidor de energía eléctrica y que puede ceder esos derechos de explotación a terceros. Y por otro lado también está la empresa proveedora de servicios para la movilidad energética, que son empresas que participan como terceros en la prestación del servicio de recarga energética sin ser titulares de la infraestructura del punto de recarga de vehículo eléctrico, ni de sus derechos de explotación, con la que el usuario del vehículo eléctrico contrata todos los servicios relacionados con la recarga energética del vehículo eléctrico. Bueno, pues en este sentido, las empresas distribuidoras de energía, no solo las de electricidad, de distribución de energía en general, pues la mayor parte de ellas ya tienen empresas denominadas empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, que ya prestan sus servicios en el mercado. No nos olvidamos tampoco de IBIL, aquí a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, pero bueno, que el abanico al que se puede solicitar presupuesto a la hora de sacar una licitación, bueno, pues que hay empresas, diríamos, que prestan ese servicio. Y en este sentido, recordaros que en virtud de lo que recoge la ley de cambio climático, la ley 7/2021 de 20 de mayo en su artículo 15, diríamos que los prestadores del servicio de recarga eléctrica, es decir, sean operadores o sean empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, tienen que remitir por medios electrónicos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información actualizada de la localización, características, disponibilidad de dichas instalaciones, precio de venta al público, de la electricidad o del servicio de recarga. Esta, digamos, se publicó vía Real Decreto 184, esta obligación, ligada al artículo 15 de la ley, pero está pendiente de regular mediante orden ministerial. Entonces, bueno, pues esperamos que en breve regule cómo se debe realizar esa información periódica de manera electrónica mediante una orden ministerial. Y otro concepto importante para las infraestructuras, bueno, os voy a explicar ahora brevemente simplemente cómo acceder a los trámites de legalización de los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, en ese sentido, estaciones de recarga de vehículo eléctrico de potencia superior a 250 kilovatios requieren de autorización administrativa previa, ¿vale? Hay que tramitar antes de lo que es de la ejecución de la instalación, se debe solicitar la autorización administrativa previa ante nuestro departamento, ante la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial. Una vez que se dispone de la autorización administrativa o para aquellas instalaciones que no lo requieran, pues bueno, simplemente os dejo aquí el enlace a la sección de nuestra web departamental en donde se recogen los procedimientos de tramitación telemática electrónica para la legalización de distintos tipos de instalaciones. Bueno, pues sería accediendo a los procedimientos propios del servicio de energía y en este caso, bueno, pues se tendría que legalizar como una instalación de baja tensión. ¿De acuerdo? Para todo tipo de consultas relativas con dudas en la tramitación, os adjunto aquí los contactos de las 3 delegaciones territoriales de Administración Industrial, de los 3 territorios históricos,
donde pudiendo os podéis dirigir al servicio de energía de dichas delegaciones territoriales, pues bueno, para todo tipo de consultas relativas a obligaciones, pues tanto del reglamento electrotécnico de baja tensión, que regula la instalación de los puntos de recarga de vehículo eléctrico, como en materia de autorización administrativa, como en materia de trámites, qué trámites son necesarios para legalizar ese tipo de instalaciones. Orduan, nire aldetik eskertu zuen arretagaitik, saiatu naiz ahalik eta laburren egitea, gure denbora faltagaitik, baina hemen uzten dizuet nire kontaktua, bai telefonoa eta bai gure energia zerbitzuko maila, eta orduan edozein zalantza edo duda edo jakiteko, arazo hori gabe gurekin kontaktuan jarri zaitezkete. Mila esker. Eskerrik asko, Imanol, por esta presentación. Pasamos a las preguntas. No hay muchas preguntas, todavía tenéis la oportunidad de hacer algo, si tenéis alguna duda. A ver, vamos a ver. Aquí una pregunta para Mónica. Recargar el vehículo con autoconsumo solar en horas de trabajo, en horas de sol, entiendo yo, es más rentable que cargarlo de noche. ¿Qué sistemas inteligentes hay para gestión de recarga? Sí. A ver, en la presentación lo que hemos intentado ha sido resumir los sistemas y las prácticas más habituales a día de hoy. Si bien es cierto que si utilizamos el autoconsumo, pues como decíamos, ¿no? Y cerramos un poquito el círculo, pues utilizando el autoconsumo, ya sea con baterías o sin baterías, pues bueno, con los paneles fotovoltaicos estamos aprovechando la energía del día, en horas de trabajo o no, que creo que ponías en el mensaje. Existen ya sistemas, o sea, esta solución ya está en el mercado. Ya hay empresas que, bueno, no voy a citar ahora, pero hay empresas que tienen esta tecnología desarrollada y tienen los sistemas de control, los CDPs, los controles dinámicos de potencia, también desarrollados para balancear el sistema y jugar con la energía eléctrica que estás generando con las placas fotovoltaicas y coordinarla con el punto de recarga para la recarga del vehículo eléctrico en ese momento, etc. Entonces, bueno, sí, es una tecnología que ya existe y que en el ámbito doméstico, vamos a decir, en viviendas, etcétera, se ha implantado en algunos casos que nosotros sepamos en viviendas unifamiliares. No tanto, yo no conozco al menos ningún caso de viviendas en edificios y sí que existe también alguna iniciativa para recarga pública, pues iniciativas con placas fotovoltaicas, marquesinas fotovoltaicas, con baterías para el almacenamiento y con la instalación del punto de recarga, lo que es el terminal. Así que y luego, bueno, pues los sistemas inteligentes para poder gestionar esa infraestructura ya existe y las empresas ya disponen de ella. Gracias, Mónica. Nos preguntan también si queda presupuesto en el programa MOVES 3. Sí, efectivamente. Nos queda presupuesto a día de hoy. Pero además aprovecho para aclarar que las comunidades autónomas teníamos la posibilidad de pedir ampliación de presupuesto, aunque todavía no lo hubiéramos agotado. Nosotros ya hemos hecho uso de ese derecho y ya se nos ha concedido. Así que en principio para los próximos meses, a no ser que ocurra algo muy raro y nos cambie de una manera muy brutal el ritmo de solicitudes que van llegando, para los próximos meses vamos a tener presupuesto. Beste galdera bat. Si el instalador del punto de recarga tiene que estar registrado en algún sitio para poder optar a la ayuda. No, o sea, a ver, no existe un registro de instaladores autorizados para optar a una ayuda del programa MOVES 3. Lo que sí tiene que ser es un instalador autorizado. O sea, no vale, parece una bobada, pero por decirlo así, caricaturizarlo, no vale que el panadero te venga y te instale el punto de recarga.
Tiene que ser un instalador, una empresa instaladora autorizada en el registro correspondiente, pero de instaladores eléctricos. Luego, a la hora de solicitar la subvención, nadie te pregunta si ese instalador está registrado en alguna base de datos para las ayudas. Lo que sí se va a pedir es la memoria técnica de diseño, la declaración de puesta en servicio. Es decir, ese instalador o esa empresa sí que va a tener que estar autorizado para realizar instalaciones eléctricas y habrá tenido que legalizar esa instalación para que todo esté en orden y se pueda abonar la ayuda. Pero no existe un registro aparte de instaladores que van a poder optar a las ayudas. Eso no existe. Después hay una persona que pregunta si podría solicitar alguna de las ayudas mencionadas. Este año hemos instalado 2 puntos de recarga dobles en el interior del recinto de la comisaría de la policía local. Los puntos son de uso exclusivo para los vehículos policiales. Vale. Esa es la pregunta. Si esos puntos de recarga se han instalado, se han facturado y se han pagado después del 10 de abril de 2021, sí que son subvencionables, porque como administración pública sin actividad económica, que sería este caso, no tiene que cumplir el efecto incentivador y por lo tanto los puntos de recarga tienen que estar instalados a partir de la fecha en la que salió el Real Decreto que regulaba las ayudas del POMES 3. Entonces, si están facturados y pagados después del 10 de abril de 2021, sí que se pueden llevar la ayuda. Vale. Y después nos preguntan también por la definición de vehículo de combustibles alternativo, que engloba esa categoría de alternativo. Vale, según la directiva europea son 5 los combustibles alternativos, que son el hidrógeno, la electricidad, que como hemos dicho antes tiene que ser un vehículo enchufable, el gas natural, ya sea gas natural comprimido, ya sea gas natural licuado, el GLP, que es gas licuado de petróleo, también llamado a veces autogás, y los biocarburantes. Vale. La misma pregunta que estaba por la misma persona por su caso de la policía, pregunta documentación que hace falta presentar. Bueno, Yo creo exacto, habría no que redirigirle. No voy a detallar todo, o sea, lo tenemos en las bases tenéis la documentación que hace falta para presentar la solicitud, que es un poco diferente, documentación que hace falta para ajustar que la actuación se ha realizado. ¿Vale? Entonces, también es un poco distinta en el caso de vehículos eléctricos del caso de los puntos de recarga. La documentación administrativa es más o menos la misma, la técnica es un poco diferente, en el caso hace falta un presupuesto en cualquiera de los casos y en el caso de los puntos de recarga se pide también una memoria descriptiva donde se explique el alcance de la actuación, pues donde se nos explique un poco el proyecto, pues qué punto de recarga se va a poner, qué características tiene, dónde se va a ubicar, con qué fin. Y luego, pues nada, pues el coste elegible y ayuda solicitada. Esas creo que son las 3 magnitudes que se piden en esa memoria descriptiva, que es de formato libre, que no hay un modelo de documento concreto. Y bueno, que si tiene duda y necesita orientación porque en las bases no se entiende muy bien o lo que sea, pues nada, preguntadnos que ya posteriormente os contestamos. Vale. Este Galdeabate está bien en la central de contratación de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tiene previsto licitar el suministro de puntos de recarga para cumplir los requisitos del Real Decreto Ley 29, pero la obra para el suministro eléctrico no se incluye. Eso lo tendrá que gestionar directamente cada ayuntamiento. ¿Cómo se tendrán que gestionar las ayudas para estas actuaciones, ya que las actuaciones puede que se ejecuten en diferentes plazos? Vale. Tenemos ya unas solicitudes de la Diputación de Guipúzcoa para un proyecto que a mí me suena bastante similar a este. Si no fuera este proyecto que me está viniendo a mí a la cabeza, si fuera otro diferente, por lo que nos acabáis de describir, primero hay que hacer una solicitud por cada emplazamiento. Si son 20 municipios o 20 localidades o 20 emplazamientos en general, hay que hacer una solicitud por cada emplazamiento. Sí que podéis hacer referencia
si hacéis la primera solicitud, si queréis, para no repetir toda la documentación, luego en los siguientes expedientes podéis hacer referencia al primer expediente que habéis incluido, ¿vale? Entonces, una solicitud por cada emplazamiento. Luego decíais que la obra no está incluida, la instalación no está incluida porque la instalación la van a hacer los ayuntamientos, o sea que la Diputación entiendo que lo que compra son los cargadores. Entonces habría que hacer 2 solicitudes aparte por cada proyecto. Vamos a poner de ejemplo un emplazamiento. Para ese emplazamiento la Diputación solicitaría la ayuda por la compra del terminal. Y ese ayuntamiento solicitaría la ayuda por toda la obra, toda la instalación aguas arriba que hay que realizar de ese terminal. Pero claro, tenemos que unir ambos expedientes de alguna manera. Entonces, en la memoria descriptiva nos tendríais que hacer referencia los unos a los otros para que tengamos claro de qué estamos hablando, de manera que la Diputación diría el emplazamiento es este y en la memoria descriptiva indicaría este ayuntamiento realizará la obra o licitará o bueno, pues se hará cargo de los costes de la obra, de la instalación, etc. Y el ayuntamiento diría esta obra se realiza para la instalación de un cargador que va a comprar la Diputación. Vale, os voy a poner un ejemplo como bastante sencillo. A veces los concesionarios regalan el punto de recarga o un usuario compra el punto de recarga en un sitio y luego contrata la instalación por otro. Vale, pues ese usuario dice, es que me han regalado el punto de recarga, aquí no tengo un coste. Es un poco parecido, pero la Diputación le facilita el punto de recarga, ¿no? A coste cero para el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento, si nos dice que solo que va a hacer una instalación eléctrica, nosotros no sabemos para qué es, a no ser que nos lo diga. Es para instalar este punto de recarga que me lo facilita la Diputación a través de este acuerdo de colaboración o lo que sea. Entonces, resumiendo, tenemos un expediente, o sea, una solicitud por cada emplazamiento. Cada emplazamiento se tiene que considerar proyectos diferentes. La Diputación hace una solicitud por cada punto de recarga de cada emplazamiento y cada ayuntamiento hace una solicitud por cada obra de su emplazamiento, haciendo referencia siempre los unos a los otros. La cuestión, el concepto es que nosotros tenemos que entender de qué va la cosa para poder comprobar que se cumplen los requisitos que se piden en las bases. Y en cuanto a los plazos, una vez que hemos aclarado que va por emplazamiento y que no es un proyecto global, creo que lo de los plazos queda respondido, pero en cualquier caso insistimos en que tú solicitas para un emplazamiento y desde el momento en el que tienes la resolución positiva, a partir de ahí 12 meses. Claro, 12 meses para cada uno de los expedientes. Entonces, en este caso, para cada uno de los emplazamientos. Eskerrik asko, Mónica. ¿No hay ninguna para Imanol? Bai, bueno, momentuz beste galdera. Galdera bat, erratz makinak hornituko ditugu rentingen bidez, batzuek dinote 4 urteko kontratua izan da, berun aukera ona dela, beraz, plomo versus litio. Van a comprar por renting unas máquinas de barredoras y hay dudas de si puede ser adecuado las baterías de plomo, si es una elección buena la batería de plomo en vez de la de litio. Medioambientalmente el plomo tiene las pegas que tiene y luego las necesidades de mantenimiento normalmente para las baterías de plomo son mayores que para las baterías de litio. Si os sirve como referencia, en los programas de ayudas, Moves 3 y algunos otros más que se incluyen vehículos eléctricos, se indica expresamente que las baterías tienen que ser de litio. Creo que con esto es un dato bastante ilustrativo. Vale. Eta azkena da aurkezpenak bidaliko diguzue. Las presentaciones creo que van a estar colgadas en nuestra página web tan pronto como sea posible, hoy o mañana, y os las podréis descargar. Y nada más. Pues damos por terminada esta jornada sobre movilidad eléctrica. Denbora amaitu zaigu.
eta web mintegiaren amaiera heldu gara. Beraz, bueno, pues eskerrik asko.